Vamos a recibir con un fuerte aplauso al pastor Gustavo Alexander Graterol. Amén, hermano. Fuerte esa palma para Cristo, gloria al Señor. Él tiene la exposición de la palabra en esta mañana. Hablamos nuestro corazón al Espíritu Santo para que Él hable a nuestras vidas. Le damos la gloria y la honra, Señor. Bendiciones para todos. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están contentos? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Apláudele a Él. Saluda a tu hermano, a que tiene el lado, y dile, qué bueno que no te quedaste en casa. Qué bueno que viniste al mejor día de la semana a compartir con nuestros hermanos, con nuestra familia en Cristo. ¿Sabían ustedes? Escuchen, ¿sabían ustedes que usted la va a ver a ella por la eternidad? La familia espiritual, nosotros lo vamos a ver por la eternidad. Hay familiares que no los vamos a ver. Así como cuando estamos terrenalmente, que parten, dejamos de verlo, así va a ser igual. Si no aceptan a Cristo, no los vamos a ver. Pero los que estamos aquí, los que hemos recibido a Cristo y tenemos la convicción de que vamos a ser salvos, nos vamos a ver por la eternidad. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. ¿Cuántos disfrutaron de la serie Familia del Sello Divino? ¿Cuántos disfrutaron? Oye, yo disfruté mucho. Y para los que le quedó la enseñanza, aún cuando el viejo hombre quiere salir, me acuerdo y, uy, tengo que sujetarlo. ¿Cuántos han disfrutado de esta serie? Código del Reino. Miren, yo les exhorto a que no falten a la iglesia, a que no falten al servicio, porque lo que el Señor está revelando en esta casa y en las iglesias hijas es la revelación de su palabra, es la revelación. No solamente vale la teología. Teología sin revelación es simplemente teología. Es simplemente un texto literal. ¿A cuánto Dios le ha hablado? ¿A cuánto Dios le ha hablado? ¿Están seguros que Dios le ha hablado? ¿Están seguros? No es simplemente emoción. ¿Hemos entendido lo que Dios ha hablado en este tiempo? ¿Estamos seguros de lo que nosotros hemos escuchado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu? ¿Ha sido Dios? Busquemos en nuestra Biblia Job capítulo 33, versículo 14. Es tremendamente cierto que Dios nos habla. Dios le habla a sus hijos. Pero miren lo que está escrito en el libro de Job. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. De muchas maneras Dios nos ha hablado. Dice el libro de
ira de Dios. Porque muchas veces el Señor nos dice qué camino seguir y nosotros tomamos otro. Muchas veces Dios nos habla, no hagas esto, y nosotros lo hacemos. Entonces, ¿a quién estamos escuchando? Por eso les decía, debemos caminar en la revelación. Y estuve investigando acerca de la palabra revelación. Y presten atención. La misma proviene del latín revelatio onis, que significa revelar, descubrir o destapar. Muchos de nosotros leemos la palabra, pero nos quedamos solamente con la letra. No le pedimos al Espíritu Santo que nos lleve a su profundidad. ¿Qué nos quiere decir el Señor? La palabra revelación en su etimología proviene del término apocalipsis. Escuche, del griego apocalypsis, que significa revelación. Esto es quitar velos o mostrar lo oculto detrás del telón. Lo oculto. La palabra tiene profundidad, tiene anchura y tiene altura. Por eso es mostrar lo oculto detrás del telón. En teología, la revelación divina consiste en revelar. Escuchen, teología divina, no teología natural. La teología divina consiste en revelar, descubrir o hacer algo obvio a través de la comunicación activa. Comunicación activa. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente el tiempo que tú tienes de orar, que son 1 o 2 horas. Es una comunicación activa, una comunicación continua, descontinua, siempre conectado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso es una comunicación activa o pasiva con alguna existencia sobrenatural. ¿A qué me refiero con esto, iglesia? A que el Espíritu Santo es Dios y que habita en nosotros para llevarnos a toda verdad. ¿Cuánto lo creen? A toda verdad y justicia, para hacernos saber la voluntad del Padre y para advertirnos aún de las cosas que han de suceder. Qué maravilloso que cuando tú tomas una decisión errónea, equivocada, y el Espíritu Santo te diga, no lo hagas porque te va a ir mal. Y nosotros no le escuchamos. ¿Por qué nosotros hemos errado tanto? Porque hemos obviado que tenemos un Dios que habla. Tenemos un Dios que habla. Él no es como los dioses terrenales, como los yesos, que tienen ojos y no ven, que tienen oído y no oyen, que tienen boca y no hablan. Él oye, Él ve y Él habla. Aleluya. Hermoso que tenemos este privilegio, que el Espíritu Santo nos guía y nos anuncia de las cosas que han de venir. Y no es que nos metamos adivinos, el Señor reprenda al diablo. Es Él que nos anuncia. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16 al 17, dice: y yo le pediré a Dios, el Padre,
que les envía el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Escuchen lo que dice la palabra. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen. Amén. Pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Pero qué fascinante, iglesia. Escuchen, qué fascinante. Jesús le estaba hablando a los apóstoles del Espíritu Santo. Pero si nosotros profundizamos en la palabra, Jesús primeramente le dice que el Espíritu Santo está con ellos. Pero si el Espíritu Santo no había venido, no había sucedido el Pentecostés. ¿Lo ven? Miren, dice, y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe el Espíritu Santo. Vea, que les envíe, no estaba el Espíritu Santo. Y después le dice, pero ustedes sí lo conocen. Pero si Jesús le está diciendo que iba a orar para que enviara el Espíritu Santo, ahora Jesús le dice, pero ustedes sí lo conocen. Presten atención, porque Él estaba allí. Jesús estaba allí. En Él estaba el Padre y el Espíritu Santo. Él estaba presente. Por eso le decían los apóstoles, ustedes lo conocen, porque lo estaban viendo. Lo estaban viendo. Y aún les afirma, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Una promesa cumplida. Una promesa cumplida. Porque el Espíritu Santo está con nosotros y para siempre. Pero vean ustedes en el libro de Juan, del mismo capítulo, versículo 26, lo que Jesús le dice, el Espíritu Santo vendrá. Vean, ¿le está hablando? En futuro, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará. Ya va. Pero si me estás diciendo que ya está conmigo y yo lo conozco, está conmigo y yo lo conozco, está en medio de nosotros, porque ahora me dices que el Padre lo va a enviar. Y Jesús le dice, y lo enviará para tomar mi lugar. Ahora, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Siempre, mientras Jesús estuvo en la tierra, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. Por eso que los que caminaron con Él, Él les dijo que Él estaba allí. Y quien lo viera a Él, veía al Padre. Quien lo conociera a Él, conocía al Padre. Hermoso, iglesia, que hoy en día tengamos el privilegio nosotros de ser la expresión del Hijo de Dios. De que la vida que nosotros tengamos que vivir sea la vida de Jesús. Ahora, busquemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 15. Y dice, quiero que presten atención, olvídense
de lo externo. Para aquellos que lo aman, para aquellos que lo aman, ¿cuánto aman a Dios? ¿Cuánto aman a Dios? Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver. Por eso es que hay muchos cristianos que están vacíos, porque no aman a Dios. Y Dios no le puede revelar nada. Ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Presta atención, iglesia, presta atención. Dice, hasta los secretos más profundos de Dios conoce el Espíritu Santo. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. O es que, pastor, usted puede saber lo que está pensando la pastora. Gloria a Dios, no podemos. Gloria a Dios por eso, como ustedes se imaginarán. Si nosotros pudiéramos conocer los pensamientos de todas las personas, buenas, malas, amargadas, aburridas, asesinas, bueno, pare de contar. Dice que el Espíritu Santo conoce hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. ¿Están aquí? Sí. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Oh, esto es hermoso. Miren, esto es hermoso. Solo el Espíritu Santo sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios, y aquí viene lo maravilloso, pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Está escrito, eso está en 1 de Corintios, como le dije. Nosotros usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Lo que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, el que tiene el Espíritu de Dios todo lo examina y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Por eso es que nos llaman locos allá afuera, porque no lo entienden. Por eso es que tú estás loco, pastor. Cuando hablas en el Espíritu y andas en el Espíritu, el que no tiene el Espíritu no puede entender el lenguaje espiritual. ¡Aleluya! Por eso cuando nosotros salimos a evangelizar, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a los corazones que Él tiene preparados para que nos pueda entender. ¿A cuánto no nos ha tocado cuando salimos a evangelizar y nos caen a piedra? ¿Se acuerdan? Porque son corazones cauterizados, son corazones que el Espíritu nos ha preparado para recibir el código. Pero debemos hacerlo porque el Señor nos mandó a evangelizar a todos. Pero pidámosles al Señor, pidámosles al Espíritu que nos guíe a las personas que Él tiene listas para recibir. Para recibir. Por eso
nosotros podemos entender el lenguaje de Dios porque su Espíritu está en nosotros. Y cuando nosotros le hablamos a Él y le hablamos en el Espíritu, Él nos entiende. Cuando andamos en las emociones, estamos en problemas. Iluminación. Este término procede del latín illumination ornis. La Real Academia Española de la Lengua la define en primer lugar como acción y efecto de iluminar. Otro significado que le asigna es conjunto de luces que hay en un lugar para iluminarlo, permitiendo ver lo que sin luz no puede verse. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, estamos en oscuridad. No podemos ver las revelaciones del Señor. Estamos ciegos. Por eso, la iluminación divina es la obra del Espíritu Santo sobre la mente del ser humano, que lo capacita para entender correctamente la palabra de Dios revelada en la Biblia. Revelada en la Biblia. Es un acto divino por el cual Dios capacita al hombre. Escuchen, el cual Dios capacita al hombre. Efesios capítulo 4, versículo 10 en adelante. Y él mismo constituyó 5 gracias ministeriales. ¿Para qué, pastor? Para edificar a los santos. Para edificar a los santos. La iluminación en el sentido espiritual es prender la luz del entendimiento en algún área, deshaciendo la obra del diablo, que es cegar el entendimiento de la persona para que no resplandezca en su vida la luz de Cristo. Por eso que el nivel más básico de iluminación es el conocimiento del pecado. Sin ese conocimiento, todo lo demás resulta inútil. En este sentido, el Salmo capítulo 18, versículo 28 nos dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Escuchen. Nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo las 24 horas del día. Vivimos en este mundo. Gracias, hermano. Estamos en este sistema. Y nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo. Siempre, siempre. Pedirle a Él que nuestro camino sea guiado por Él, que su voluntad sea nuestra voluntad y su itinerario sea nuestro itinerario. Nosotros no podemos hacer un itinerario personal porque tú no le perteneces a este mundo, tú le perteneces a Él para cumplir su voluntad y hacer el propósito. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón de una persona, le da luz y entendimiento. El diablo ha cegado el entendimiento y Dios, por su Espíritu y su palabra, alumbra nuestro entendimiento, haciendo visible lo que antes nos era invisible. Aleluya. Cuando le dan un aplauso al Señor, esta situación no difiere en nada de una revelación. Pablo oró en Efesios capítulo 1, 17.
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nuestro conocimiento, iglesia, es basura comparado al conocimiento que nos puede dar la iluminación del Espíritu Santo. Pablo continúa diciendo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de sus fuerzas. Amén. En definitiva, lo que necesitamos, iglesia, es ver para comprender y comprender para poder vivir lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Es necesario que necesitemos nosotros ver para comprender y comprender para poder vivir lo que Dios ha preparado para ti y para mí. Antes de conocer a Dios, nuestro entendimiento estaba cegado. Y vaya que sí. Y vaya que sí. Aún llegando a la iglesia, continuamos ciegos. Veníamos, alabábamos, pero cuando nos íbamos del templo, éramos lo mismo. Seguíamos ciegos. Pero ahora que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, las Escrituras pueden cobrar vida. Y presten atención. Y podemos entender no solo lo que está escrito, sino todo lo que nuestro Dios pretenda decirnos o enseñarnos de manera personal. ¿Qué quiere decir cuando digo que la Escritura puede cobrar vida? Que lo que está escrito, tú lo puedes vivir. Lo que está escrito, tú lo puedes vivir. Porque el Señor, el Espíritu Santo, te va a enseñar. Cuando tienes revelación, así que no te preocupes si te comienzan a perseguir. Estás viviendo la Escritura. Dale gloria a Dios. No te preocupes si te cae la piedra. Haz como Cristo. Escabúllete y huye. No te preocupes si alguien habla mal de ti, porque si tú estás en lo correcto, Dios te va a defender. Pero escucha, si estás en lo correcto, Dios te va a defender. El único que puede darnos una revelación es Dios. No hay sangre ni carne que pueda darnos una revelación o una iluminación. Sin embargo, si prestamos atención, veremos que el que tiene un código en su mano está a la puerta, no está sentado esperando, es decir, tiene algo por hacer. Con este mensaje, iglesia, quiero que despierten en ustedes algo llamado la gestión de la fe. Es el camino por el cual no solo esperamos que Dios haga lo que nadie puede hacer, sino que hacemos lo necesario para provocar lo que deseamos. ¿Están aquí? Yo creo que la revelación o la iluminación es dada soberanamente por el Señor.
Señor, pero también creo que lo hace a quien tiene hambre de recibirla, a quien tiene expectativa y busca con sus acciones que se enciendan las luces de su vida y que se corra el telón de su futuro para avanzar a la meta. ¿Qué piensas, iglesia, cuando vienes acá? ¿Qué piensas, iglesia, cuando sales de aquí? ¿Tus pensamientos están con Dios? ¿Tus acciones están con Dios? Muchos piden revelación y esperan, pero es difícil que puedan recibirla porque están fuera de las dimensiones espirituales que abren el entendimiento. Quiero decir que andamos en lo natural, fuera de las dimensiones de lo sobrenatural, fuera de las dimensiones espirituales, fuera de las dimensiones del entendimiento. Pablo decía que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y allí la puerta para nosotros estar en esa dimensión espiritual. Estar conectados siempre con la mente de Cristo. Nuestro Dios es un Dios que habla. Mire, este es un tema que se puede hablar. Es un tema muy hermoso porque hablar de que nuestro Dios habla. ¿Cuánto no levantaríamos la mano para dar testimonio? Señor, una vez, o pastor, o iglesia, una vez el Señor me dijo esto, pero yo hice lo otro. Y podemos hablar de las consecuencias que hemos obtenido por haber desobedecido a la voz de Dios. Y lo más hermoso que Dios te habla es para cuidarte, para que no cometas el error. Entonces, nuestro Dios es un Dios que habla. La Biblia lo contrapone a los ídolos mudos. Como le decía, que tienen boca y no pueden hablar. La carta a los hebreos comienza diciendo que muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Cristo, que es la palabra viva, dijo a sus discípulos lo siguiente. En el libro de Juan, capítulo 16, de 12 al 13, dice: tengo mucho, vean lo que Jesús les dijo, tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá que lo que oiga de Dios el Padre, Él les enseñará lo que está por suceder. ¿Cuántos están aquí? ¿A cuánto nos ha dicho el Señor lo que ha de suceder? En lo personal. A los que tienen ministerio, a los apóstoles, a los padres de familia, a las madres de familia, a nuestros hijos. Toda la creación y toda la historia humana, iglesia, están llenas de voces de Dios. Unas son estruendosas como el huracán, el terremoto o la tormenta, pero también Dios nos habla suavemente como la brisa. Además, con frecuencia, Dios habla a través de la voz humana. Miren, por ahí hay unos que dicen: yo no tengo pastor, mi pastor es Jesús. Principio: si no estás bajo autoridad, ¿cómo puedes tener autoridad? Ahora, si no
no te sujetas a tu pastor, ¿cómo te vas a sujetar a Jesús? No te sujetas a tu pastor que me está viendo, pero ¿cómo te vas a sujetar a Jesús que no lo ves? Así de sencillo. Personas que andan en rebeldía, sencillamente, diabólicamente en rebeldía. Por eso Dios habla con frecuencia a través de la voz humana, usa a sus apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas y hermanos santos de la congregación con la misma boca de Dios para expresarnos la voluntad del Altísimo. ¿Están aquí? Por su espíritu. Mateo capítulo 10, versículo 19 nos dice: no os preocupéis. Escuchen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Pero tienes que llenarte. Tienes que llenarte, porque como entonces el Espíritu Santo va a hablar a través de una vasija vacía o de un libro. Vamos a poner este ejemplo: somos un libro de hoja blanca, no hay nada escrito, pero mientras tú vas leyendo y obteniendo las revelaciones y los códigos, el libro se va llenando. Aleluya. Y a la hora de tu hablar se cumple Mateo capítulo 10: no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar, pero tu libro tiene que estar lleno. Solamente el Espíritu va a hacer esto para cuando llegue la hora de tu hablar. Él va a hacer esto, Él va a buscar dentro de ti. Esta es la palabra que vas a entregar. Te la da y tú la sueltas. Te la da y tú la hablas. Si Dios habla, hay que escucharlo. La Biblia llama insistentemente a escuchar para obedecer. Y es que aunque Dios nos hable, no siempre lo escuchamos, porque muchas veces abundan los ruidos dentro y fuera de nosotros. No nos enfocamos. Iglesia, el problema es que debemos tener la convicción de la identidad que tenemos. Los ruidos externos no nos tienen que desenfocar en el propósito. ¿Cuánto testimonio podríamos nosotros dar? Estos ruidos externos deforman y anulan su mensaje, pues debemos entrar a las dimensiones espirituales. Creo profundamente que cuando la historia del mundo tiene una página feliz es porque el hombre, escuchen, el hombre ha escuchado a Dios. Sin embargo, cuando tiene una triste es que el hombre ha rehusado escuchar a Dios. Entonces, no solo lo considero del mundo entero, sino de un país, una ciudad, una familia. ¿Cuántas familias no se han destruido por no escuchar la voz de Dios? O un individuo, ¿cuántos individuos no han ido al suicidio por no escuchar la voz de Dios? Jesús dijo que Él era el camino, es el único camino, Él es la vida. Por eso, creo que cualquiera que escuche a Dios y siga su voluntad tendrá buenos resultados. Y cualquiera que le dé la espalda y se niegue a escucharlo o obedecerlo, estará inevitablemente a la puerta de su fracaso. Y esto es para los cristianos, porque los de allá afuera que no son cristianos ya están fracasados. Pastor, pero si son exitosos. ¿Y la salvación?
En lo que muera todo eso se va a quedar aquí, lo va a disfrutar otro. Sea quien sea, lo va a disfrutar. El ejemplo de Lázaro y el rico, ahí está. El rico se perdió. Un afán por vivir mejor. Me voy del país porque voy en busca de la felicidad. Un afán por lo económico. Pero en Cristo dice que solo en su presencia hay gozo. Sin dinero, con abundancia, sin abundancia, en su presencia hay gozo. Gozo. El escuchar a Dios no debe ser algo ligero y ocasional, sino algo profundo y permanente. Algo profundo y permanente, es propio del corazón del cristiano. No solo escuchar, sino hacer de la escucha de la palabra de Dios un estado. Vivir en estado de alerta. Y hago referencia al corazón porque no se trata solo de oír, sino de interpretar sus dichos. ¿Están aquí? Interpretar sus dichos. No se trata solo de emplear el oído, sino la mente y el corazón. Es una atención cordial hacia quien nos habla con pasión. Creo que a quien nos habla desde el corazón hay que escucharlo con el corazón. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, y traigo esto a reflexión, y no le obedecemos, nuestro corazón está lejos. Nuestro corazón está apartado. Escuchen, es tremendo esto. La palabra dice que donde hay dos o tres, donde hay dos o tres, nuestro cuerpo camina por un lado, nuestra mente volando y nuestra alma caminando hacia donde ella quiere, hundida en los sentimientos. Le hablé de tres. El único que anhela es el espíritu. El único que anhela es el espíritu. Pero si nuestro espíritu y nuestra alma se unen, hay dos. Y Jesús está allí. Y Jesús está allí. Y no le queda otra cosa que la carne que sujetarse al espíritu y al alma. La luz resplandece en nuestro interior. La luz resplandece en nuestro interior. Amén. Y presten atención. Una de las claves de la buena comunicación es el lenguaje. En efecto, para entendernos es indispensable emplear un mismo lenguaje. Para entendernos es necesario, indispensable emplear un mismo lenguaje. De modo que tanto los que hablan como los que escuchan tienen que hacerlo con el mismo idioma.
Nuestra comunicación con Dios debe ser con el idioma espiritual. Al respecto, la historia de la Torre de Babel nos ejemplifica un caso de caos idiomático. El lenguaje que debemos utilizar en la comunicación con Dios es el idioma del Espíritu Santo. Nuestro diálogo es desde lo espiritual a lo espiritual. No puede ser de lo emocional a lo espiritual, porque no es el mismo idioma, no es el mismo lenguaje. Ya sea desde la revelación, desde la iluminación o por medio de los códigos espirituales. Dios desea que le entendamos, que atravesemos el umbral del temor, que decodifiquemos las limitaciones y que avancemos hacia sus planes, que son de bien y no de mal, que son buenos y no malos, que son agradables y perfectos para darnos el fin que espera podamos alcanzar como hijos amados. ¿Saben? El apóstol siempre ha dado el testimonio. El apóstol siempre ha dado el testimonio cuando Dios le habló y le dijo: José, yo confío en ti. No sé cuántos de ustedes, pero yo le he preguntado al Señor: Señor, ¿qué tan grande es lo que le vas a entregar a nuestros apóstoles? No solo a ustedes, sino a mis apóstoles. El apóstol pasa por aquí. Si mi apóstol pasa por aquí, con la silla, la pastora, ayúdenla por favor. Porque los códigos del reino, esta serie que el Señor le ha entregado a los apóstoles, y el Señor les va a mostrar, hoy les va a dar conocimiento de dónde salió la serie Código del Reino. Pero ayúdenme por acá, por favor. Porque no sé cuántos de ustedes todavía se preguntarán por qué a nuestro apóstol le tuvo que haber pasado esto. ¿Por qué a nuestro apóstol le tuvo que suceder esto siendo una mujer de Dios? Déjenme mostrarle de parte del Señor lo que el Señor les ha entregado a ellos cuando el Señor le dijo: José, yo confío en ti. Pasa por aquí, por favor. Otra que adelante. De frente, yo, para hacia mí. De frente hacia mí, aquí. De frente hacia mí. Cuando un hombre, le voy a dar la ilustración, cuando un hombre se levanta y mata al hijo de unos padres, el padre se levanta y viene y mata al asesino de su hijo. Eso se llama venganza.
familia. A toda tu familia. Debemos entender, iglesia, lo que Dios está haciendo y lo que Dios está hablando. Y lo que el Señor está hablando. Aleluya. Ponte sobre tus pies. Recibe en tu corazón, recibe en tu espíritu. Por su gracia, por su gracia, por su gracia, por su gracia, nosotros hemos recibido. Aleluya. Dale la puerta al Señor. Cuando recibimos el código más grande, se nos descodifica todo lo demás, se descodifica dentro de este perdón, porque el Padre nos perdonó por haber matado a su Hijo. Por su gracia, por su Hijo, nosotros tenemos ese milagro maravilloso de la salvación, ese regalo maravilloso de la salvación. Recibe tu espíritu, iglesia. Nuestra gran comisión: predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos